Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En esta ocasión hacemos un recuento de las consecuencias que le ha dejado al mundo el conflicto palestino-israelí en el marco del papel de los musulmanes en la profecía. Este es el episodio 17. Tan pronto Israel proclamó su independencia el 13 de mayo de 1948, en la sección del territorio que la ONU le otorgó como parte, estalló oficialmente el conflicto palestino-israelí, y no precisamente en contra de los árabes que habitaban la Palestina. El equipo de naciones recién conformados que no van a aceptar esa independencia estaba conformado por Egipto, Arabia Saudita, Irak, Líbano, Siria y toda la Transjordania. Todos ellos asumieron el rol de enemigos geopolíticos del recién independiente país de Israel y se unen en una sola alianza para conformar una invasión árabe con el objetivo de sacarlo del mapa y recuperar su territorio, y la lista de terribles y sangrientos combates va a empezar, generando impresionantes olas de desplazamientos tanto de judíos como árabes en toda la mitad del siglo XX hacia adelante, es decir, los años 50. Todo va a traer consigo gigantescos campos de refugiados, crisis humanitaria, sanitaria, económica, crisis sociocultural, o sea, el desastre. De hecho, a todo este fenómeno se le conoce como la Nakba, que quiere decir desastre, la destrucción, la catástrofe. Y eso lo vivieron ambos bandos, tanto judíos como musulmanes. La Nakba, el desastre. Pero en medio de todos estos primeros enfrentamientos, Israel logra arrebatarle a Palestina un 26% de su territorio, mientras que en medio de todo ese fuego cruzado, Egipto termina quedándose con Gaza y la Transjordania se termina quedando con Cisjordania y la parte occidental de la ciudad de Jerusalén. Toda esta situación de invasión, arrebatamiento y conquista da paso a tres guerras icónicas. La Guerra del Canal del Suez en 1956, la Guerra de los 6 días en 1967 y la Guerra del Yom Kippur en 1973. Resulta que en el 52 llega al poder en Egipto Gamal Abdel Nasser y también se convierte en el líder de la Liga Árabe. Y al llegar ahí impulsa un proyecto llamado el panarabismo. No se olviden de ese nombre, panarabismo. Bueno, ¿y qué buscaba el panarabismo? Buscaba la unidad política de todos esos países, y esto lo que hace es que conlleva la desaparición del Estado de Israel en la tierra de Palestina. Eso era lo que buscaba. El panarabismo es el resultado de las ideas de Nasser en compañía del rey Hussein y de un icónico personaje que se nos mete aquí, que se llama Yasser Arafat, que yo sé que muchos de ustedes distinguen. Bueno, Yasser Arafat crea la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. Eso lo crea él, Yasser Arafat, con el sello egipcio por encima. La guerra en el Canal del Suez enfrentó a Israel con Egipto como en los remotos tiempos del Antiguo Testamento, pero esta vez con apoyo de Francia y los británicos. Y todo esto lo que consigue es alterar de manera mucho más horrible las fronteras hasta que se da la Segunda Guerra, la Guerra de los 6 días del 67. Se llama así porque adivinen cuántos días duró. 6. Y adivinen quién la ganó. Israel, quedándose
escuchen bien, se quedaron con los altos del Golán, se quedaron con Cisjordania, con Gaza y la península del Sinaí. Todos estos escenarios y territorios bíblicos donde se desarrollaron mucho antes muchísimos eventos. La trilogía de estas guerras la va a cerrar la guerra del Yom Kippur del 73 en un enfrentamiento que se va a tomar 20 días, pero cuyas consecuencias se van a extender por décadas. Esa vez son Egipto y Siria los que se van con toda contra Israel, pero su principal repercusión va a ser la firma de la paz entre Israel y Egipto. Así como lo escuchan, Egipto se convierte en el primer país árabe en hacer la paz con Israel en este conflicto. Menahem Begin como primer ministro de Israel y Anwar Sadat como presidente de Egipto. Y en la mitad, oficiando como mediador, el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. Este acuerdo de paz pasó a la historia de este conflicto como los acuerdos de Camp David. Eso pasó en 1978, los acuerdos de Camp David. Jordania también puso su firma para poner fin a los conflictos en esos acuerdos. Ajá, ¿y cuál fue el acuerdo geopolítico? Pues que Egipto recuperó su península del Sinaí, pero a cambio le cedió a Israel la franja de Gaza. Hasta ahí, la lucha entre Israel y ese equipo de vecinos árabes de Palestina llegaba a su fin. Pero la pelea con los musulmanes palestinos aún continuaba. La pésima relación entre estos dos en ese territorio se encendía cada vez más. Sin embargo, la OLP, en medio de todos estos acuerdos, sale de Egipto y se establece en Jordania. Pero de ahí se marcha para Siria y después en Líbano. Para poder lograr el objetivo principal, que era eliminar al Estado de Israel de Palestina, los actos terroristas se van a empezar a perpetrar. ¿Ustedes se acuerdan de aquellos asesinatos de varios atletas israelíes que participaban en los Juegos Olímpicos del 72 en Múnich, en Alemania? ¿Algunos de ustedes se acuerdan? El grupo terrorista Septiembre Negro estuvo detrás de aquel siniestro. Tenían fuertes nexos con la OLP y su ideología era el nacionalismo palestino, el antisionismo, el antisemitismo. Los atacantes exigían la liberación de más de 200 prisioneros palestinos que habían sido capturados por Israel. Las fuerzas de seguridad de Alemania Occidental intentaron rescatarlos, pero el plan de rescate fracasó y se desató una masacre en la que murieron los 9 miembros del Comité Olímpico de Israel. Aquello fue espantoso, un horror, una pequeña muestra para el mundo que lo que venía pasando en la tierra de Palestina era más serio de lo que todos estaban pensando. Miren una cosa aquí, cosa rara, bien rara. Occidente, o sea, América, este lado en donde estamos nosotros, hablando específicamente de los Estados Unidos, desde un principio en este conflicto, ha sido el principal aliado de Israel en su guerra contra los musulmanes palestinos por determinadas y prácticamente obvias razones. Miren, este conflicto nace del polvero que se levantó luego de terminada la Segunda Guerra Mundial. Y una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, el planeta Tierra observa cómo dos gigantes del globo se enfrentan en una cosa que se llamó la Guerra Fría. Sí, así, la Guerra Fría, Estados Unidos versus la URSS, o sea, la Unión Soviética, los soviéticos, capitalismo americano versus comunismo ruso. Y se le llamó Guerra Fría porque aunque fue una confrontación ni la tremenda, jamás hubo fuego cruzado. O sea, no hubo un caliente de balas, fue fría. ¿Captas? De los dos, quien toma partido, junto con los países árabes en contra de Israel, fue la Unión Soviética. Por su parte, los Estados Unidos apoyan a Israel por el tema del petróleo, o sea, solamente por intereses económicos. Es que el asunto del petróleo en toda esta disputa territorial es pieza clave para entender los móviles. La base, evidentemente, es religiosa y desde el principio lo hemos estado viendo aquí. Pero en el camino, todo esto se fue complicando cada vez más. A medida que todos estos actores van apareciendo, un actor fuerte es el petróleo. Ya los vimos aquí en episodios pasados. Estas 3 guerras aquí mencionadas lo que hicieron fue ocasionar, entre muchas otras cosas, una bárbara crisis económica mundial. Porque resulta que los países árabes lo que van a hacer es que le van a subir el precio al barril del petróleo al ver el apoyo desmedido de Estados Unidos a Israel. Vean, para estas alturas todos estos países de la Liga Árabe van a empezar a ver con ojos no muy buenos
a Estados Unidos, a Occidente, sobre todo los grupos radicales del Islam asociados a los grupos terroristas que lo van a concebir como un fuerte enemigo de su geopolítica de las tierras de Alá.